Con motivo del Día del Libro, este 23 de abril, en Viajadas, hoy se va a llevar a cabo la presentación de un libro, Lo que cuentan los muertos, de José Antonio Sánchez Sánchez. Vamos a hablar con el autor y vamos a conocer también la presentación, en la cual estará a cargo también del concejal de festejo, Andrés Tornero, de Manuel Pérez, familiar de José Antonio Sánchez, autor del libro, que también estará en esta presentación. Le dejamos con unas breves imágenes de lo que es esta presentación del libro, Lo que cuentan los muertos, y también la entrevista que hemos mantenido con el autor del mismo. Nos encontramos con el autor José Antonio Sánchez Sánchez del libro Lo que cuentan los muertos. Hoy en Viajadas esta presentación. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito qué trata el libro. Bueno, el libro en realidad es un resumen de los casos más, que se pueden contar de forma más asequible para toda la gente, para toda la población, que hemos tenido a lo largo, sobre todo en mi caso, a lo largo de toda mi vida en activo como médicos forenses. Mi compañero, Enrique Dorado, y yo pues decidimos un día, se nos ofreció la oportunidad, y lo que hemos hecho es trasladar, como digo, esos casos. En mi caso, como comento, pues yo estoy ahora ya casi a punto de jubilación, y es los casos que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, y acompañamos de algunas explicaciones de medicina legal y de medicina forense para que se puedan entenderse. Pero es verídico todo, ¿no? Sí, los casos son verídicos. Los casos son los que nos pedían los jueces que resolviéramos o que tratáramos de ayudar a resolverlo mediante los informes periciales forenses que hacíamos nosotros. ¿Ha sido complicado editar el libro? Ha sido más que complicado, porque los casos, los conocíamos perfectamente, más que complicado, laborioso, puesto que, una cosa es, yo ya tengo publicados más libros desde el punto de vista de texto, libros de texto, para alumnos de medicina legal, pero claro, este es un libro de divulgación, con lo que había que adaptarlo a un lenguaje más sencillo, y la editorial, por su parte, pues siempre diciéndonos que teníamos que hacer algunas variaciones, correcciones y todo esto. Aparte de que cuando se escribió, en el momento que se escribió, por supuesto, mi compañero sigue trabajando, por eso no estaba aquí, y yo también en ese momento, mis horarios de trabajo eran bastante largos. Entonces yo creo que estuvimos como casi un año y medio, entre año y medio y 2 años, hasta que por fin logramos plasmarlo en el libro que actualmente se ha editado por Planeta. ¿Qué tal la aceptación del mismo? La aceptación bastante buena, sobre todo por el mundo nuestro, el que nos dedicamos, el mundo forense, y por parte de los que van conociendo el libro, pues la verdad que sí, que tiene buena aceptación, y la crítica hasta ahora, ¿no? Porque también en Sudamérica se lanzó otra, es la misma edición, pero con otra portada, por cuestiones de, cada país tiene su propia idiosincrasia, y la verdad es que lo que son las críticas hasta ahora han sido buenas. Lo que cuentan los muertos, ¿qué cuentan? Los muertos cuentan muchas más cosas de las que nosotros podemos imaginar. Cuando vemos un cadáver o un resto óseo, un cadáver quemado, en fin, la circunstancia que se encuentre, parece que aquello no tiene nada que decir. Sin embargo, solo hay que mirar, claro, con una mirada entrenada para ese fin, y puede contarnos qué ocurrió antes de que muriera, incluso qué ocurrió muchos años antes en su vida, cuando ha tenido alguna enfermedad, algún traumatismo, algún problema, y las circunstancias que pudieron rodear esa muerte. Y realmente, cuando nos planteamos un caso, que siempre es enigmático en cuanto a qué podemos obtener, siempre nos cuentan algo. ¿Estilo CSI entonces, más o menos en televisión? Bueno, CSI lo comentamos en el libro. CSI es mucho más bonito desde el punto de vista de puesta en escena. Pues efectivamente es una recreación cinematográfica, con lo que se añaden unos elementos que son imaginativos. Entonces, CSI está bien, pero en realidad la realidad es más ardua, más dura, más difícil.
Es decir, un caso no se soluciona de hoy para mañana o en un caso muchas veces hemos estado mucho tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, hasta que hemos conseguido identificar, por ejemplo, a un sujeto que estaba identificado, o establecer la causa de la muerte, o establecer si había sido un cadáver, se había movido, no se había movido, etcétera. Todas las circunstancias que habían ocurrido. No es tan maravilloso como lo pintan en el CSI. Bueno, José Antonio Sánchez, ¿cómo llega a Miajadas? Vamos a ver, lo de llegar a Miajadas ha sido a través de un familiar, Manuel Pérez, que trabaja en el ayuntamiento aquí en Miajadas y con el que estuvimos hace unos meses. Estuve en Madrid, fue a hacer una visita y estuvimos hablando acerca de todo y también hablamos, por supuesto, del libro. Y fue cuando me comentó, oye, pues sería un buen sitio en Miajadas para presentarlo, ¿tú estarías dispuesto a venir? Y yo, por supuesto, encantado de estar con él y estar con toda la gente de Miajadas. ¿Y qué mejor día que el día del libro? Por supuesto, vamos, viene, como se suele decir, como anillo al dedo. Es un buen día para poder hablar de esa obra y darla a conocer también al público de aquí. ¿En las librerías se puede conseguir el libro? Sí, se puede conseguir en las librerías de aquí de Miajadas, está en todas y bueno, en cualquiera de ellas se puede conseguir sin problemas. Muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del libro Lo que cuentan los muertos, de sus autores Enrique Dorado y José Antonio Sánchez. Y qué mejor día que hoy, día del libro, en el que todos tendríamos que decir que no es solamente un día el del libro, sino que deberían de ser todos los días, al menos, si no un libro, una parte de un libro que empezáramos a leer, porque la verdad siempre todo lo que leamos se nos quedará en el recuerdo y siempre es bueno leer cualquier cosa que se nos ponga por delante, pero siempre mejor un libro que con buenos autores sabemos que vamos a leer buenas cosas. Tenemos ahora mucho en internet, tenemos en muchos sitios que no están escritos igual que puede estar escrito un libro. Como digo, hoy día del libro, día de San Jorge, San Jordi en Cataluña, en el que por tradición tienen regalarse un libro y una flor. Bueno, nos han puesto unas flores aquí detrás, las vamos a tener aquí como que vean que también es el día de la flor y que es muy bueno también, pues bueno, eso de regalarse un libro un día cualquiera o bien hoy el día del libro. Nos van a hacer la presentación del libro uno de sus autores, José Antonio Sánchez, pero antes de eso nos va a hacer una pequeña introducción, primo suyo, familiar, que tenemos también aquí, como es Manuel Pérez. Con él les dejo la palabra. Muchas gracias. Permítanme que lea, porque es que un hombre que tiene una biografía tan extensa es difícil de retener en la memoria. Entonces, yo me he permitido, sin su permiso, hacer unas notas y les voy a leer. Nos acompaña, ya ha dicho Andrés, José Antonio Sánchez, al cual me une lazos de familiares. Nació en Alcalá la Real, provincia de Jaén, como un servidor. Muy joven marchó a Madrid, donde se licenció y doctoró en medicina, especializándose en medicina legal y forense y antropología forense. Ha desarrollado una larga trayectoria como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, y en la Escuela de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, a lo largo de los últimos 25 años. En este tiempo ha asumido la Secretaría Académica y la dirección del departamento, así como la dirección de la Escuela de Medicina Legal y Forense. En la actualidad es
voy a decirlo, se encuentra en periodo sabático, pero es director del Museo de Antropología Médica y Forense, Paleopatología y Criminalística, como pasa de la Universidad Complutense. Ha participado como ponente en varios congresos y jornadas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En cuanto a sus trabajos y a los de su equipo, caben destacar los de identificación de los restos de Quevedo, Salcillo, Juan de Mena, el Marqués de Santillana, el Conde Orgaz, etc., así como estudios de múltiples necrópolis de todas las épocas históricas. También ha participado en la identificación de las víctimas de los desgraciados sucesos del 11M, el accidente de Spanair, el caso Bretón de los niños de Córdoba, etc. Son varios los artículos que ha publicado en revistas especializadas, así como las tesis doctorales que ha dirigido. Viene a presentarnos el último libro que ha escrito junto con su compañero Enrique Dorado, en el que, haciendo uso de un lenguaje ameno y con una clara intención divulgativa, intentan acercar al gran público el trabajo del forense. Sin más, yo cedo la palabra porque él es el que nos tiene que contar el libro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Miajadas, por supuesto estamos aquí con Andrés, el que me hayan cedido sus instalaciones para poder presentar este libro y contar también con todos ustedes para atender a lo que voy a comentarles. Por supuesto, como no, a mi primo Manuel Pérez, que ha sido también el promotor de la idea, a través de una reunión que tuvimos, que fue a visitarme a Madrid, surgió la conversación y dijo, bueno, pues en Miajadas puedo presentarlo, y sido un poco también, como digo, el impulsor. Y comentar que este libro, tengo varios escritos, pero los demás son libros de texto, libros dedicados para los estudiantes. Este era el primer libro de divulgación al que escribía junto, como digo, con mi compañero Enrique Dorado. La idea era contar, por una parte, aquello que hacen los forenses, cuál es el trabajo de un forense, ahora comentaremos cómo se desarrolla, porque parte del trabajo del forense pues no se conoce, no se sabe bien. Se conoce lo de la autopsia, eso lo sabe todo el mundo, que el forense es el que hace la autopsia. Pero hay muchas más cosas que también hace, y luego, de alguna manera, llevar al libro aquellos casos que eran más fáciles de trasladar, que habían tenido un componente social mayor desde el punto de vista del impacto, ¿no?, en la población. En mi caso, ya lo comentaba con Andrés, mis casos, los que he cogido, es el resumen de toda mi vida dedicada a la medicina forense, desde que empecé en los años 80 en Madrid, pues hasta ahora. Y ahora, como ya ha dicho Manolo, estoy en sabático y después me jubilaré. Podré seguir escribiendo más, pero lo que escribiré será ya sobre lo que he hecho hasta ahora. Es decir, mi trabajo hasta ahora ha sido bastante activo y he intervenido, como ya se ha comentado, y como va a comentar, en muchísimos de los casos que han tenido, como digo, gran connotación social. Para ello voy a acompañar de unas imágenes, son solo para acompañar a la charla, un poco para seguir un hilo, y, como digo, iré comentando diversos aspectos. Tampoco voy a contar lo que es el libro se puede ver. Lo que voy a contar son las entreteras, lo que hay debajo, lo que subyace debajo, lo que ha ocurrido, cómo lo he vivido, cómo lo hemos vivido junto con mi compañero. Que dicho sea de paso, en la mayoría de los casos que se exponen hemos intervenido él y yo, porque él trabaja conmigo, trabaja en el anatómico forense y conmigo de profesor asociado, y lo conocemos, por supuesto, los dos. No sé si se puede apagar la luz para que se vea mejor, por favor. Bien, esta es una imagen que me parece también el libro y mi compañero Enrique Dorado, del Instituto de Anatómico Forense, que está justo en la Facultad de Medicina donde estamos nosotros,
y la Facultad de Medicina, la que está a la derecha. Aquí lo que pongo un poco lo que ya he comentado antes, el protagonista de la medicina forense no es el forense, sino el cadáver, los restos de los que fueron seres humanos y que ahora, virtud a la ciencia, adquieren nueva vida como testimonio documento de sí mismos y de su época. Son ellos los restos, los cadáveres, lo que examinamos los verdaderos protagonistas. Es a través de ellos con lo que podemos llegar a indagar qué les ha ocurrido, cómo eran en vida, qué problemas desde el punto de vista físico tuvieron, y todo en aras de poder hacer las averiguaciones pertinentes en cuanto a su identificación y en cuanto a la causa de muerte, que normalmente en nuestros casos suele ser causa de muerte violenta. Decíamos antes qué hacen forense, y ya he comentado lo que la primera imagen que aparece en la parte superior izquierda es una autopsia. Es una autopsia de hace mucho tiempo, porque la ropa que lleva el forense no es la más adecuada, ahora no vamos así, pero bien, es una autopsia. Pero al lado vemos una mano que está mostrándonos, esa palma de la mano, es el estudio de las huellas dactilares también. Hay que estudiarlas también. El médico forense tiene que saber, junto con la policía judicial que interviene, de dónde se pueden sacar huellas, con quién podemos compararlas y cómo podemos indagar huellas, manchas de sangre, etc. La siguiente imagen es una mujer con un cráneo en la mano, es la antropología forense. Cómo a través solo de los huesos, cuando ya han desaparecido las partes, lo que nosotros llamamos parte blanda, músculo, piel, etc., podemos todavía obtener una información importante. Siguiente, abajo a la izquierda, es un manicomio, es enfermos psiquiátricos. Los internamientos psiquiátricos también los hace el médico forense cuando no son voluntarios. Cuando hay una persona que está agitada, que se vuelve violenta, es el médico forense el que hace el internamiento, por supuesto luego ya vigilado por el juez, pero es el médico forense, y el médico forense es el que luego hace sus informes al juez para ver si esa persona está en disposición de sacarlo de esa institución en cuanto, normalmente es una institución hospitalaria, para poder volver a su vida normal o no. Vemos también cuello ahí con una mancha roja, es las cervicales, ¿no? El latigazo cervical, que eso casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Un golpe en el coche, sobre todo de atrás, la cabeza hacia atrás, y el dolor a nivel de... Eso es valoración del daño corporal, no solo en el cuello, sino en cualquier otra parte del cuerpo. También es el médico forense el que tiene que seguir el dolor o las manifestaciones de esa patología hasta que esa persona se le da el alta sanitaria desde el punto de vista forense. Y ya finalmente la imagen de la derecha, abajo, una mujer como cara o de espanto, tapándose la boca con las manos, corresponde a violencia de género. Es también el médico forense el que tiene que hacer el estudio de mujeres, hombres, mayores, personas mayores, niños, da igual, todo aquel que sufra agresiones desde el punto de vista de violencia, vamos a llamarla violencia familiar, y que puede ser física o psíquica, también corresponde al médico forense. Por lo tanto, lo que ya comentaba, el médico forense no solo es el que hace la autopsia, hace otras muchas labores, aunque no suenan tanto como la autopsia. Otro de los temas, rasgos generales, que se tratan en el libro es los efectos de la presión mediática. Muchos de los casos que tenemos aquí, o que traemos aquí, que se cuentan en el libro, son casos que han tenido mucha repercusión desde el punto de vista social. Eso hace que por parte de los medios de comunicación en general, y además de su visión, tampoco vamos a meternos en ese tema, pero sí quieren la noticia, y la noticia cuanto antes mejor para plasmarla en su primera página y, bueno, pues vender más su periódico, o en el caso de la televisión, tener esa primicia en la cadena correspondiente. Eso es bueno, vamos, es bueno que estén en medios de comunicación, porque son los que van a idear todo y los que van a informarnos de todo. Pero también conlleva con efectos secundarios
el que se someta a una presión a las personas, a los equipos, a los profesionales que están trabajando en un determinado caso. Pongo un ejemplo. Cuando los niños de Córdoba, los que quemaron, hubo, pues como se conocerán, lo conocen todos, bastante revuelo sobre este tema. Y en principio además se pasó como 1 año y pico que no aparecían los niños por ningún lado, venga a buscarlos. Gracias a la intervención de un compañero mío, Gonzalo Echeverría, que fue circunstancial. Además, todo empezó su descubrimiento muy cerca de aquí. El doctor Echeverría se encontraba en Badajoz, haciendo otras cosas. Y le enseñaron una foto de uno de los que intervenía, era Luis Avial, que llevaba todo el tema del equipo de Rojo. Le enseñó unas fotos y a través de eso fue como él puso en marcha toda esta historia. Pero voy a lo de la presión mediática. Enseguida, por supuesto, todos los medios de comunicación, a todo el mundo, a aquel que puede saber y al que no puede saber o al que medio sabe. Consecuencia de ello, en ese mismo tiempo estábamos dando unas conferencias en el Escorial, en Madrid, y una mañana nos vamos a dar la conferencia en la Academia de la Guardia Civil y esto, como la puntualidad es una cosa muy buena para ellos, no antes ni después, sino a la hora que tenía que llegar. Llegamos aquí y dijimos, oye, pues vamos a tomar un café, como que había enfrente. Estábamos tomando el café y estábamos con las noticias del tema. Y había, pues, en fin, las personas que estaban allí en el bar con las opiniones y tal. Y escuchamos, claro, por supuesto, yo no sabía quiénes éramos. Escuchamos, sí, a ver, eso de los niños está claro. Si eso de los niños está claro. Es decir, la policía ha quemado 2 niños. Lo ha quemado para que eso se resuelva y lo ha puesto ahí, y eso está muy claro. Pero no es lo malo que lo comenten ellos, sino que ellos no lo habían dicho. Eso había salido de alguna información que había aparecido por ahí. A eso me refiero, no a lo demás, ¿no? Que muchas veces esa presión hace que incluso entrevisten a personas que no tienen mucha idea de lo que está hablando. Por lo tanto, este es un caso, podría comentaros muchos más desde este punto de vista, pero que siempre lo tenemos ahí, sobre todo lo hemos tenido ahí, sobre todo, como digo, en casos que han suscitado mucha conmoción desde el punto de vista social. Este caso que pongo aquí también está en relación un poco con lo que estaba comentando antes de la presión mediática, pero bueno, fue un caso curioso. Digo curioso no el caso Anabel Segura. Anabel Segura, una chica que vivía en Madrid, en la zona norte de Madrid, estaba haciendo footing y la raptaron, murió poco tiempo después, la mataron poco tiempo después, la llevaron de Toledo, la raptaron, se la llevaron, estuvieron pidiendo rescate y todo esto. A raíz de esto, llamó una mañana, estaba en un trabajo, en mi despacho, y llamó la juez que llevaba el caso, porque sabía que yo acababa de recibir unos restos de una persona ya esqueletizada, y que la pregunta fue, ¿es una mujer joven? Acaban de llegar, lo había colocado en el sitio donde lo ponemos nosotros para estudiar, pero todavía no lo habíamos empezado a estudiar. Y le dije, no se preocupe, porque bueno, esto está resuelto. Fui a verlo y cuando veo los restos, era una persona menos mal, que calculé unos 45 o 50 años. Pero era incapaz de saber si se trataba de un hombre o de una mujer. En un adulto eso nunca, jamás me había ocurrido. Porque un adulto con un esqueleto completo se sabe si es hombre o mujer. ¿Pero por qué no? Pues porque tenía los rasgos completamente mezclados. Tenía rasgos de mujer, rasgos de hombre, pero a partes iguales. Con lo que, bueno, a la cual le dije, no se preocupe que es mayor. Y como ella estaba buscando, la chica esta que tenía 24 años así, pues no, eso estaba resuelto. El problema era para mí que tuvimos que hacer ADN. El ADN normalmente si tiene defecto no hace falta hacerlo, porque no es necesario, pero en este caso tuvimos que hacerlo. Lo que salió fue un XY, es decir, un varón. Bueno, pues un varón, hicimos estudios, hicimos todo lo que pudimos informar, pero
Yo me quedé con la cosita dentro y demás, ¿qué había pasado allí? Con lo que uno de los policías que había intervenido, que bueno, nos conocíamos mucho y nos seguimos conociendo, Juan Calazón, le dije, oye Juan, ¿tienes hay información? Normalmente lo llamo, ¿tienes alguna información sobre el cadáver este que apareció? Que ya, bueno, el informe yo ya lo había mandado y todo. Dice, sí, ya se ha identificado. Dice, pero vamos, más que información, te voy a mandar una fotografía. Y me mandó la fotografía y era una rubia despampanante. Pero era XY.